Cuando nosotros nos damos cuenta que una empresa va a llegar es ya cuando la empresa entra a hacer directamente intervención directa en la comunidad en temas de exploración, la referenciación geofísica a través de helicópteros, la han hecho tomando muestras, han pasado tomando muestras del terreno, con fotografía aérea o fotografía satelital, ¿cierto? Entonces, eso lleva de una u otra manera que las compañías tengan muy bien referenciado nuestro territorio, pero que el paso directo en términos de lo que es la consulta previa, libre e informada de nuestra comunidad no se haya realizado. El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado es un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas y de otros grupos étnicos o minorías en distintas partes del mundo o en cualquier país determinado. ¿Por qué se considera un derecho fundamental? Porque es el resultado de una larga lucha de los pueblos indígenas y otros pueblos por ser reconocidos con todos sus derechos humanos dentro de un conjunto nacional del cual han estado históricamente y tradicionalmente excluidos. En la lucha por los derechos se viene planteando desde hace tiempo este derecho a la consulta, porque es cuando los indígenas sufren y son objeto de decisiones tomadas por el Estado o por un grupo dominante con respecto a sus formas de vida o con respecto a sus tierras o a su modo de organización, ¿no? Y no se les pregunta lo que quieren, sino simplemente se les da a entender que otros han tomado decisiones en su nombre, ¿no? Es cuando los pueblos indígenas, los afrodescendientes en nuestra América y otros muchos grupos, pues han decidido resistir y han decidido demandar el pleno goce de todos los derechos humanos. El artículo 44 de la Ley 70 dice: como un mecanismo de protección de la identidad, las comunidades negras participarán en el diseño, elaboración, evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural que se realice sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas que se refiere esta ley. Entonces, para mí tiene un carácter vinculante. Cuando uno se refiere a participación es porque tiene la capacidad de decidir. Y nosotros siempre hemos dicho que solamente participa el que conoce. Una persona que no conoce el tema no tiene la capacidad de participar. Y si las comunidades tienen ese derecho de participación, se les tiene que preparar para que puedan participar. La consulta y el consentimiento son derechos fundamentales de los grupos étnicos y tienen unas características que son los que las comunidades, tanto indígenas como afro, como gitanas, tienen que hacer valer, y es que debe ser libre, previa e informada. Libre en Colombia es algo que no hemos analizado, pero es muy difícil con el conflicto armado que una consulta y un proceso de consentimiento pueda hacerse a un proyecto de desarrollo o a una medida legislativa o a una medida administrativa como una concesión minera, sin presiones que vengan de sectores armados ilegales, sin presiones políticas del contexto, sin presiones de las mismas políticas empresariales. Nosotros creemos que lo más importante es que en estos términos se haga realmente todo el proceso de consulta. El proceso de consulta previa, libre e informada tiene elementos básicos que son precisamente que la comunidad donde se va a hacer la explotación tenga amplio conocimiento de sus derechos, primero. Lo otro, que tenga amplio conocimiento del proyecto en todas sus magnitudes, en las magnitudes de explotación, qué tipo de máquina se utiliza, qué tipo de trabajo el que se va a hacer, qué tipo de explotación, qué tipo de químicos si se utiliza, cuál es el impacto ambiental. Elementos básicos, digamos, que se tienen que realizar para que la comunidad pueda tomar una decisión y pueda empezar, digamos, a hablarse de acuerdo. Y esa consulta previa, como su nombre lo indica, es permitir
que las comunidades puedan conocer el proyecto que se va a instalar en su territorio. Ahora, el consentimiento se obtiene, y para obtener el consentimiento, entonces, por supuesto, es la herramienta que permite identificar si las comunidades negras o las comunidades o los grupos étnicos aceptan o no un proyecto. Mejor dicho, el consentimiento es la posibilidad que se tiene para que los grupos étnicos puedan objetar o vetar un proyecto. El papel del Estado es de garantizar las condiciones para que se dé un proceso de consentimiento previo, libre e informado de una forma culturalmente apropiada con todo lo que se necesite en cuanto a garantizar estos derechos. Por su parte, las empresas o los que proponen algún proyecto en territorio ancestral deben de brindar toda la información necesaria para que se tenga la información apropiada para tomar una buena decisión. Entonces tienen que estar allí preparados para responder a las preguntas de la comunidad y para entrar a dialogar con ellos bajo los propios criterios de los pueblos.